la nulidad de un negocio jurídico y de un instrumento público sobre la base de la falsedad de una firma y no se diligenció la prueba de que eran expertos, la demanda no puede prosperar. Entonces, para que vean las repercusiones de un mal análisis en cuanto a eso, hasta dónde los puede llevar. Y lo peor de esto es, como les decía, aquí hay un pronunciamiento en sentencia en cuanto al fondo del asunto. Entonces ya ni siquiera hay tales de volverlo a intentar, pues se acabó. Entonces el artículo 106, como decíamos, dice las pruebas que van a rendirse. Y luego el 107 dice: el actor deberá acompañar a su demanda los documentos que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ello resulta, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Entonces, el 108, si no se presentan con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Entonces, en cuanto a los documentos, es especialmente delicado cómo se hace el ofrecimiento de los medios de prueba, porque los documentos deben individualizarse al extremo, es decir, con todos los datos posibles que yo tenga del documento, yo lo tengo que individualizar. La norma lo requiere específicamente para el caso de que el documento no lo tenga yo en mi poder, pero no, en realidad no aplica solo para ese caso, sino aplica para todos los documentos. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en este caso voy a acompañar una factura del hospital, entonces digo factura número tal, de fecha tal, emitida por el hospital tal, a nombre de fulano, por la cantidad de tanto. Ahí estoy individualizando el documento. Si simplemente dijera facturas que acreditan los gastos médicos en Timbuktu, esa demanda no sirve. Entonces tengo que individualizar a uno de los documentos. Otro error en que incurren muchos no es tanto en cuanto a los documentos que sí estoy acompañando a la demanda, sino también como dejando abierta la posibilidad de que pudiera venir en el futuro. Dicen documentos en poder de terceros y documentos en poder del adversario que individualizaré en su momento. Eso está mal, porque no estoy indicando con claridad y precisión cuáles son los medios de prueba que voy a rendir, y sobre todo porque la norma dice los tiene que acompañar a su demanda, y si no los tiene que mencionar en dónde están los originales y los tiene que mencionar con la individualidad posible. Entonces, si yo sé que es un documento que está en poder del tercero o en poder del adversario, digo documento que en poder del adversario consistente en tal cosa, todos los datos que tuviera acerca del documento. Y otra cuestión importante aquí es que solo es válido que yo no acompañe tales documentos cuando tengo un impedimento justificado. Entonces hay algunos que simplemente dicen los documentos tales y tales que presentaré su oportunidad, pero no dicen por qué. Su oportunidad era aquí. ¿Lo puedo hacer después? Sí, pero si digo, por ejemplo, en este caso no opera, pero digamos necesito una certificación del registro de la propiedad y no tengo la semana o las 2 semanas que se va a tardar el registro de la propiedad para entregarme mi certificación. Entonces digo una certificación de la finca tal, folio tal, del libro tal, que presentaré en su oportunidad por no tenerla a mi disposición en este momento, pero va a apuntar que los originales están en el registro de la propiedad. Entonces ahí sí, ya está cumplido el requisito. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí tal vez tengo una. Si no se admite esa prueba por porque lo pusimos mal o no lo ofrecimos bien, ¿hay algún recurso que se pueda dar para poder? Lo que pasa es que depende de la situación concreta. Como usted me lo está planteando, no. Porque el rechazo, digamos, que el juez hace de su medio de prueba está justificado. El código se establece en el artículo 127 que si a usted le deniegan el diligenciamiento de un medio de prueba, usted puede protestar la no admisión y luego en segunda instancia pedir que se lo diligencie. Entonces, pues obviamente en los ejemplos que usted puso, pues uno debería igual protestar la no admisión del medio de prueba y hacer el intento en segunda instancia. Pero, como usted me dijo, es que lo ofreció defectuosamente o no lo ofreció, entonces en esos supuestos yo le podría poner que la sala le va a decir no le diligenció su medio de prueba porque el juez de primera instancia tuvo razón en habérselo denegado.
Ahora, si por ejemplo se lo denegaran de forma injustificada, el juez le dice, no le admito este documento porque usted no lo ofreció, y resulta que usted sí lo había ofrecido, entonces la protesta y la admisión en segunda instancia se le va a funcionar. Protesta. ¿Sí? En los casos en los que, el ejemplo que usted nos dio, ¿verdad? Que en este momento no cuento con la certificación, ¿cuál sería el momento para...? Normalmente en esos casos se presenta en el periodo de prueba, aunque nada le impide que, por ejemplo, si se la dieron hoy, presentó su demanda y se la han pasado mañana, usted la pudiera presentar. Pero normalmente se hace en el periodo de prueba. ¿Más dudas? ¿No? Entonces veamos más o menos qué me... ¿Se puede hacer una ampliación de la demanda? Si uno se da cuenta de que no ingresó o se dio cuenta que tiene otras pruebas, ¿se puede hacer? La demanda se puede ampliar o se puede modificar mientras no haya sido contestada. Aunque ya está notificada. Sí, ese es como su límite. Si digamos, usted es demandado, yo lo demando y como usted dice, después me doy cuenta que había otras pruebas, pero usted lo notificaron hace 3 días. Entonces yo perfectamente puedo presentar una ampliación o una modificación de la demanda. Con la única cuestión es que en ese supuesto que usted ya estaba emplazado, lo van a tener que emplazar otra vez. Pero fuera de eso, ¿qué más? ¿Qué artículo? El 110. El 110 le dice la posibilidad de la ampliación o modificación de la demanda. No dice que lo tengan que emplazar otra vez. Esa es una pura cuestión de lógica jurídica y de preservación del derecho de defensa. Porque si digamos usted ya estaba emplazado, usted adoptó o iba a adoptar una postura procesal atendiendo a las condiciones en que estaba la demanda. Todavía pongámoslo más grave, no fue hace 3 días, sino ya vamos por el 7º día. Entonces usted dijo, no voy a presentar excepciones previas porque así las cosas la veo bien. Entonces resulta que yo amplío mi demanda e introduzco una reclamación con respecto a la cual ya operó la prescripción. Entonces no podríamos decir, bueno, ya se le fueron sus 6 días para las excepciones previas, ya no puede plantear la excepción previa de prescripción, pues hay que emplazarlo otra vez. Y entonces ya usted adoptará la postura procesal que considere en cuanto a la demanda, que ahora ya va a ser una sola, compuesta por lo que era originalmente, más la ampliación o la modificación. ¿Sí? Bueno, según la regla, bueno, lo que me dijeron es que el que afirma tiene que probar, ¿verdad? A mí me causa como mucha duda los documentos en poder de terceros, porque ¿cómo comprobar que efectivamente ellos sí tienen esos documentos? Depende del caso. Depende del caso, no hay una regla. La norma sí le establece, digamos, algún requerimiento para que usted pueda hacer este tipo de peticiones. Es el artículo 181. Cuando las partes deban servirse de documentos que se hayan en poder de terceros, deberán solicitar la que intime a los mismos efectos de que entreguen las piezas originales, una copia fotográfica, fotostática, fotocopia de transcripción autorizada voluntaria a cargo del peticionario. Los terceros pueden rehusarse a la entrega en los casos en que tienen derechos exclusivos sobre los documentos. En casos de negativa injustificada, los terceros quedarán sujetos al pago de daños y perjuicios que puedan enjuagar a la parte interesada en aportar la prueba. Ahí en este caso, la norma no le exige a usted que pruebe que el documento lo tiene ese tercero. Sí habría que hacerle alguna indicación al juez de que el tercero es el que tiene ese documento. Entonces, a lo mejor firmar un recibo por la entrega del documento, o es un documento que por su misma naturaleza tendría que tener ese tercero, o qué sé yo. Entonces habría que dar algún tipo de explicación llegado el momento de por qué digo que este tercero tiene el documento. Pero no son tan fuertes los requerimientos, digamos, porque no hay una consecuencia perjudicial propiamente para el tercero, es una posibilidad de una reclamación de daños y perjuicios en caso de que no lo entregue. Pero entonces, si usted le reclama daños y perjuicios, ahí sí ya va a ser una demanda en contra del tercero, y entonces ahí sí ya va a tener que probar que lo tenía y que justificadamente no lo entregó y qué daños le causó y qué perjuicios, etc. Entonces, por eso es que no hay tanto requerimiento en este momento. Ahora, en cuanto a los documentos en poder del adversario, las consecuencias son en el mismo proceso, y entonces ahí sí la cosa funciona diferente. Miramos el siguiente artículo. Dice, en la parte que da servirse de un documento que según su manifestación sea en poder de su adversario, deberá presentar copia del mismo, o al menos los datos que conozcan acerca de su contenido. Deberá asimismo probar que el documento lo tiene o lo ha tenido el adversario.
Y entonces dice que el juez le pide al adversario que lo presente bajo perseguimiento de lo que dice el párrafo siguiente. Si el documento no fuera entregado y no se produjera contrainformación por parte del tenedor del bien, el juez resolverá el punto declarando que se tendrá por exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la diligencia, o que los datos suministrados acerca del contenido del documento por la parte que pidió la diligencia se tendrán por exacto su sentencia. Entonces, ahí sí, como hay una consecuencia perjudicial dentro del mismo proceso, que es que ya vamos a constituir prueba en contra de esa otra parte. Entonces, si le piden a ustedes, mire, por lo menos acrediten que el documento lo que dice, señor. Pero por medio de la declaración de parte no se podría acreditar eso, porque Sí. no es algo que te hace el proceso. O sea, el no verse en el como todas las. Lo que pasa es que si tendríamos que ver el caso concreto, pero como una cuestión general, sí podríamos decir que si es un documento que interesa al proceso, va a estar involucrado con los hechos litigiosos. Entonces usted en una posición sí podría plantear algo respecto a la tenencia del documento. Entonces, diga si es cierto que con tal fecha celebramos contrato privado de tal cosa, diga si es cierto que usted conservó en su poder el original de ese contrato, diga si es cierto. Por ahí nos fuimos. Entonces, pruebas. Declaración de las partes. Y les subrayo esto, muchos acostumbran decir declaración de partes. Artículo 128. ¿Sí? Y si realmente no tenemos nada con qué probar que el documento está en la otra persona, más que solo sabemos que lo tiene. La norma pide que lo pruebe. O sea, de alguna forma, si usted no tiene más que una idea de que la otra parte lo pudiera tener, yo lo que haría sería proponerlo. Y digamos, cuando pase por el filtro del juez, lo peor que le podrá pasar es que el juez le diga: miren, no me probó que lo tiene la otra parte, entonces no accedo al diligenciamiento de ese medio de prueba. Pero podría ser que el juez sí acceda al diligenciamiento. Y entonces que sea la otra parte la que diga: mire, pero si aquí ni siquiera le probaron esto, entonces le plantea una nulidad porque me lo está pidiendo. Entonces, decíamos aquí, el medio de prueba se llama declaración de las partes. Los medios de prueba deben manejarse, el ofrecimiento, la proposición, todo debe manejarse exactamente con los nombres que utiliza el Código Procesal Civil y Mercantilista, artículo 128. Entonces este se llama declaración de las partes. Los documentos se llaman documentos, no se llaman prueba documental. La declaración de testigo se llama declaración de testigo, no se llama declaración testimonial, etc. Entonces, exactamente la declaración que utiliza la ley. Entonces, en cuanto a esto, es declaración de las partes, aunque solo sea uno. Lo que viene a continuación es puro estilo. Yo acostumbro separar este ofrecimiento de la declaración de las partes en dos. La declaración de las partes con posiciones, que es la declaración de las partes muy corriente que todos conocemos, porque luego, dentro del mismo medio de prueba de declaración de las partes, dice la ley que si se hace una confesión, no al absorber posiciones, sino en la demanda, en su contestación o en cualquier otro momento del proceso, se puede pedir que se haga una ratificación y el juez la tiene que ordenar, y una vez ratificado, la confesión queda perfecta. Entonces, pues aquí tendríamos que dejar prevista esa posibilidad, y entonces sí funciona de forma distinta a lo que habíamos hablado, porque en todos los casos hemos dicho que tenemos que ser muy específicos. Ahora, digamos que quedemos aquí con la que es composiciones y veamos cómo funciona la que es imposiciones. Entonces, composiciones, que deberá prestar la entidad demandada tal por medio del representante legal que designe. Lo que pasa con la declaración de las partes es que cuando se pide la declaración de una persona individual, dice la ley que yo como articulante, o sea, el que está requiriendo el diligenciamiento del medio de prueba, puedo pedir que la declaración se lleve a cabo en forma personal y no por medio de apoderado. Pero es cuando es una persona individual. Se los digo porque muchos incurren en el error de, así como en este caso que es una sociedad anónima, de decir que la preste a través de su gerente general en forma personal y no por medio de apoderado. Eso no se puede. Porque en cuanto a las personas jurídicas, hay una disposición especial. Dice la ley que cuando la representación de una persona jurídica la tenga más de una persona, es la persona jurídica la que decide quién de sus representantes comparece a absorber las posiciones. Por eso decimos acá, por medio del representante legal que decide.
En la audiencia que para el efecto se señala de conformidad con el pliego de posiciones que implica será presentado en el momento procesal oportuno. Como vemos, en cuanto a esos medios de prueba que no son los documentos, el ofrecimiento es más o menos vago. Aquí ni acompaño la aplica, ni es una cuestión más o menos vaga. Sobre todo, tomar en cuenta que no tengo que acompañar la aplica. En el juicio oral sí, pero eso ya lo van a ver el próximo semestre, van a ver por qué. Pero en los juicios de escrito no acompaño la aplica. Y luego acostumbro a incluirle esto de la confesión sin posesiones, mediante ratificación por parte de la entidad demandada de los memoriales que sea necesario en el curso del proceso, porque aquí sí se vale hacerlo de esa forma tan poco determinada, porque a estas alturas que yo estoy presentando la demanda, la entidad demandada ni siquiera sabe que la estoy demandando, mucho menos haber presentado algún documento en el proceso. Entonces yo no sé si a lo mejor en su contestación de demanda va a confesar algo, o si a lo mejor va a confesar algo en el planteamiento de cuestiones previas, o si a lo mejor va a confesar algo en el alegato de la vista, cualquiera, etcétera, que a ustedes se les ocurra. Entonces, dejo abierta esta posibilidad de que en cualquier caso de que la entidad demandada confiese algo en el curso del proceso, yo voy a pedir la ratificación y eso va a constituir un medio de prueba sobre esa confesión que haya hecho esta parte. ¿Estamos hasta aquí? Sí. ¿En qué consiste sí la ratificación? Esa es una diligencia bien sencilla, porque digamos, si yo lo demandé a usted y usted en su contestación de demanda ya confesó algo, dijo, digamos que usted es el gerente de esta sociedad, entonces dice, pues sí, efectivamente mi representante es propietaria de ese vehículo y el señor fulano de tal iba conduciendo el vehículo y conduciéndose contra la vía chocó a estos señores. Entonces a mí me interesa que en su momento el juez esas afirmaciones que ustedes las tengan como medios de prueba. Entonces yo pido que usted ratifique ese memorial. Y entonces, ratificado el memorial, el efecto va a ser como que si le hubiera dicho en una declaración de las partes, como si yo le hubiera preguntado, diga si es cierto que su representante es propietario del vehículo, diga si es cierto que el señor fulano de tal es trabajador de su representante. Entonces, la diligencia es bien sencilla, porque usted, en ese caso, si usted presentó ese memorial, no tiene las opciones de decir, mire, ese memorial yo no lo presenté, o mire, me equivoqué y tendría que haber dicho lo contrario. Entonces, incluso normalmente cuando a uno lo citan a ratificar un memorial, ya ni siquiera va, porque no hay otra forma, es simplemente cumplir el formalismo para que se tenga por probado el hecho. ¿Sí? Digamos que no le ofrezcan la confesión sin posiciones. De todas maneras, el juez puede tomar lo que podría ser en su contestación. O sea, ahí habría que separar dos cosas. Una cosa es que el hecho no sea controvertido y otra cosa es que el hecho esté probado. Entonces, si aún cuando yo no lo hiciera aquí y no lo pido en el curso del proceso que usted ratifique su memorial, si usted aceptó algún hecho que yo afirmé, es un hecho que no es controvertido y que por lo tanto está exento de prueba. ¿Sí? No, yo no tenía la carga de probar ese hecho, se prueban solo los hechos controvertidos. Entonces, si usted ya lo aceptó, yo no tengo por qué probarlo. Pero estoy en una posición jurídica mejor, digamos, si yo pido la ratificación y si eso se tiene efectivamente como medio de prueba. Pudiera ser que incluso el hecho a que se refiere esta confesión ni siquiera sea un hecho que yo haya alegado. A lo mejor el representante de la sociedad comparece y dice, es que el piloto iba en estado de ebriedad y por eso se chocó con esos señores. Y eso yo ni siquiera lo sabía y por lo tanto no lo afirmé. Pero sí me va a convenir para lo que va a pasar después. Entonces, sí me interesa que ese hecho se tenga por probado. ¿Qué pasa si yo no lo ofrezco aquí? A lo mejor el juez de todos modos me lo acepta, porque en el camino la lógica pudiera ser, pues nunca se sabía que esta confesión se iba a producir y por lo tanto no le podemos exigir que la haya ofrecido. ¿Sí? Pudiera ser, pero usted no tiene la certeza de que vaya a pasar aquí. En cambio, si usted incluye este parrafito que no es más que 2 líneas, entonces tiene garantizado que si hay una confesión en el camino, que normalmente no hay, pero que si hay una confesión en el camino de la otra parte, usted va a tener su prueba. ¿Más dudas? No, lo veo el jueves entonces.
diciembre